Hola, buenos días, buenas tardes y bendiciones. Que hayan tenido un bendecido día martes. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema que es fundamental en la vida del creyente, como es el ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. La pregunta que generalmente nos hacemos al respecto es: ¿y cómo sé cuándo soy guiado por el Espíritu Santo? En primer lugar, necesitamos entender y tener claro tres cosas. Tres cosas. La primera, o más bien una cosa que se divide en tres. Y es que en nuestro interior, usted y yo siempre vamos a escuchar tres voces. La voz del Espíritu Santo es una voz interior, normalmente, aunque eventualmente puede ser una voz audible para nosotros, normalmente va a ser una voz interior. E interiormente usted y yo oímos tres voces diferentes. La primera es nuestra voz, la voz del ego, del yo, de la carne, de la voluntad propia. La segunda es la voz del diablo y de los demonios. Y la tercera es la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo distinguir una de la otra si las tres se parecen en cuanto al tono de voz, pero hay una forma de poderlas diferenciar? No se parecen en cuanto a lo que dicen ni en cuanto a sus efectos. Nuestra voz, la voz de la carne, es una voz egoísta, egocéntrica, que solo piensa en sí mismo, que generalmente va a usar cosas como yo pienso, yo quiero, yo siento, yo creo, yo digo, yo. Por un lado. Por el otro lado, no nos va a producir paz interior. Es decir, nos va a producir inseguridad, incredulidad, dudas, temor, etc. Aparte de ello, va a provocar en nuestro interior generalmente una batalla con respecto a hacer lo mejor. Puede ser que la voz de la carne nos guíe a algo bueno, pero no a lo mejor. En el Señor, lo bueno es enemigo de lo mejor. Una vez que hemos visto cómo habla la voz del ego, la voz de la carne, ya nuestra propia voz, ahora vamos a entrar a ver cómo habla o cómo experimentamos la voz de los demonios, la voz del diablo. En primer lugar, generalmente va a ser una voz contraria a la palabra de Dios. Y aunque usa la palabra de Dios eventualmente, él la va a usar para torcerla, como trató de hacerlo con Cristo. Es decir, nos va a decir, sí, la palabra dice, pero generalmente va con esa intención. Siempre va a usar el pero, por un lado. Por el otro lado, esta voz tampoco va a producir en nosotros paz interior. Más bien va a producir inseguridad, incredulidad, dudas, etcétera. ¿Por qué? Porque el diablo es el autor de la duda, de la incredulidad, de la falta de fe, del temor, etcétera. Y eso es lo que va a producir en nuestro corazón. El diablo no puede producir, ni los demonios pueden producir paz en nuestro corazón. Por lo tanto, también vamos a experimentar una batalla en nuestro interior con respecto a lo mejor. Probablemente el diablo o los demonios nos pueden hacer pensar que vamos a lo bueno, pero recordemos que en el Señor lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No es por los resultados por lo que usted y yo nos debemos guiar. Por lo que nos debemos guiar es por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y en aquel día, dice la palabra, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y pusimos manos sobre los enfermos, predicamos el evangelio, etcétera, etcétera. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no lo hicieron guiados por el Espíritu Santo, lo hicieron guiados por la carne o guiados por por el diablo, por los demonios. Porque lo bueno es enemigo de lo mejor. No necesariamente lo bueno es lo que Dios nos está llamando a hacer. El Señor quiere darnos lo mejor. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y por el otro lado también la palabra de Dios dice que el deseo y la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud así como prospera nuestra alma. Es decir, Dios quiere que vayamos más allá de lo bueno a lo mejor. También Jeremías 29:11 dice que el Padre tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, ni la voz de la carne, ni la voz del diablo o de los demonios nos van a traer a nuestra vida paz, seguridad, certeza, convicción, fe. Más bien van a traer todo lo contrario, intranquilidad, inseguridad. Ese es el signo más evidente de cuando una cosa no viene de Dios. Nos va a producir temor, inseguridad, incredulidad, duda, etc. Ahora, ¿cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos va a hablar conforme a la palabra de Dios, sin que quede ningún lugar a dudas, con plena certidumbre. Nos va a hablar la palabra de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por el otro lado, la palabra Jesús en Juan capítulo 14, versículo 26, acerca del Espíritu Santo nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y en Juan capítulo 15, 26 también Jesús dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, y la verdad es la palabra, el Espíritu de la palabra, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En los dos pasajes nos habla claramente de que el Espíritu Santo va a hablar de Jesús, y Jesús es la palabra encarnada, por lo tanto va a hablarnos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce fe en nosotros, de tal manera que lo que el Espíritu Santo nos esté dando, diciendo, contrario a lo que nos dice la carne o los demonios, lo que el Espíritu Santo nos diga nos va a traer certeza, nos va a traer convicción, nos va a traer fe, aun que las cosas que nos diga no nos gusten, porque a veces las cosas que el Espíritu Santo nos va a decir no nos van a gustar, pero vamos a tener la plenitud de la certeza de que lo que estamos escuchando es de Dios. Es la voz del Espíritu Santo. Vamos a saber con toda certeza que sabemos que es la voz de Él. Además, como resultado de lo que nos indique el Espíritu Santo, ello va a traer implícito el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el Espíritu Santo es amor y la palabra es amor. Por lo tanto, la consecuencia de lo que nos esté dirigiendo el Espíritu Santo va a ser amor en cualquiera de sus tres manifestaciones. En cuanto a amor a Dios y en cuanto a amor a nosotros mismos, la obediencia a la palabra. Y en cuanto al amor al prójimo, el servicio a los demás. No servirnos de ellos, sino servir a los demás. Por el otro lado, el amor va a producir en nosotros, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, por lo menos algunas de estas cosas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio, humildad.
etcétera. O sea, el fruto, lo que la palabra menciona en Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu. Y finalmente, todo a lo que nos dirija el Espíritu Santo va a ser para la gloria de Dios, no para la nuestra, como dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que el Espíritu Santo nos guíe a hacer no es para nuestra propia gloria, para nuestro engrandecimiento, para nuestro orgullo, jactancia, etcétera, sino es para la gloria de Dios. El proceso de ser guiado por el Espíritu Santo, o el ser guiado por el Espíritu Santo es un proceso, no es una cosa de la noche a la mañana, es un proceso de aprendizaje continuo. La palabra de Dios también nos enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso gradual. Por ello, para poder adiestrarnos en escuchar la voz del Espíritu Santo, debiéramos hacerlo desde las cosas más pequeñas, aparentemente insignificantes, como por ejemplo, qué ropa vestir, qué comida comer, qué ruta tomar cuando vamos a algún lado, de tal manera que conforme nos vayamos habituando no solo a preguntar, sino a escuchar la voz del Espíritu Santo, vamos a ir creciendo hacia la dirección en las cosas mayores. Recuérdese, es un proceso y probablemente algunas veces nos vamos a equivocar. ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón Dios va a permitir que nos equivoquemos? Porque todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y a través de esas equivocaciones vamos a aprender a ser más atentos, a ser más finos en escuchar del Espíritu Santo. Ahora, también hay una condición importante para poder escuchar la voz del Espíritu Santo y discernirla. En primer lugar, necesitamos conocer la palabra. Si el Espíritu Santo nos va a hablar por la palabra, necesitamos conocer de la palabra. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, la palabra de Dios nos dice algo. Nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, y eso es en su palabra, y en el poder de su fuerza, en la comunión con el Espíritu Santo, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y habiendo pasado el día malo, estemos firmes. Entonces necesitamos, así como necesitamos entrenamiento para jugar al fútbol, para hacer cualquier tarea en lo cotidiano, también necesitamos adiestrarnos y prepararnos para escuchar la voz de Dios, escuchando al Espíritu Santo, pero también escuchando lo que nos dice la palabra de Dios, buscando constantemente de la palabra de Dios. Además que el Señor nos dice que la palabra de Dios es nuestro alimento. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por el otro lado, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, instruirnos, redarguirnos y corregirnos a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y finalmente, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese usar bien la palabra de verdad significa, en primer lugar, conocerla bien y aplicarla bien, de tal manera que necesitamos también crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y crecer en la dirección del Espíritu Santo. Y por sobre todo, el Señor nos va a hablar a través de su palabra y a través del Espíritu Santo para que obedezcamos. La obediencia es fundamental para ambas situaciones, para la palabra de Dios y para ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos habría de guiar el Espíritu Santo si no vamos a obedecer?
no tendría sentido. Más bien nos estaría incitando al pecado en lugar de estorbarnos el pecado, de tal manera que que nosotros podamos escuchar cada vez con más certeza, más precisión la palabra de Dios, necesitamos tener un corazón dispuesto a la obediencia. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Les quiero recordar, si usted quiere compartirla con sus contactos en las redes sociales, puede compartirla con toda libertad. Para eso es que las hacemos. Por el otro lado, le recuerdo que tenemos nuestra página de internet y nuestros canales de YouTube para que usted pueda edificarse en su fe. Ahí va a encontrar muchísimos recursos para estudiar de la palabra, para conocer de la palabra. La página está en la dirección www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube está a nombre de Iglesia Cristiana Sion Guatemala y Gustavo Bianchi 230. Así que le invitamos para que utilice esos recursos para su bendición y muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Que tengan una bendecida noche y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a encontrar en otra perla. Muchísimas gracias, un abrazo para cada uno y bendiciones.